hablan del Evangelio, muchos escriben del Evangelio, y sin embargo muchos de los que hablan el Evangelio, los que predican el Evangelio, no exhiben el fruto del Evangelio en sus vidas. El Evangelio tiene poder, y tiene poder para salvar, pero es la misma verdad detrás del Evangelio que tiene poder para santificar al creyente. De manera que con el paso de los años, en la forma en que ese Evangelio, en la medida en que ese Evangelio va haciendo efecto en el creyente, en la medida en que va entendiendo mejor todo lo que hay detrás del Evangelio, el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo, cómo Cristo se despoja de su condición de gloria en los cielos y viene y se hace hombre, y como hombre se hace siervo y va a la cruz y tiene una muerte de cruz. En la medida en que él entiende toda esa gracia que Dios ha puesto a su disposición, eso comienza a transformar la forma de pensar del cristiano, y como la mente es transformada, su carácter comienza a ser transformado, de manera que el cristiano comienza a exhibir ahora el fruto del Espíritu. Nota que no es llamado el fruto del hombre, no es el fruto del esfuerzo, es el fruto del Espíritu. La obra del Espíritu de Dios en el creyente que ha llegado a adquirir cierto entendimiento de su palabra. Y entonces comienza él a exhibir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, hasta llegar finalmente al dominio propio. Una de las mejores cosas que podemos hacer para atraer al incrédulo es justamente exhibir la obra del Espíritu y la obra del Evangelio en nosotros. Eso adorna, eso decora la doctrina cristiana. Y una doctrina cristiana decorada es altamente atractiva para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. De manera que yo te invito a que tú puedas examinar ¿Sí? ¿Se oye bien ahí? Sí. Aleluya. Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en la casa del Señor. Quiero, antes de comenzar lo que es la exposición de la palabra, felicitar a dos personas. Primero a Nelvis, se graduó la semana pasada, ¿verdad? Y gloria a Dios por su esfuerzo. Y esta semana también tenemos otra graduada dentro de la congregación, la nieta Camila, la nieta de nuestra hermana Ilia. Eso, en Cuba no hay PowerPoint, en otros países tampoco, y hay que usar la Biblia, ¿verdad? Así que Dios parece que quiere que todos hoy usemos la Biblia hoy, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Entonces, no ser conformados, sino transformados. Vamos a la segunda parte de nuestra serie. Y recuerde que estamos en Romanos capítulo 12,
y vamos a leer del 1 al 2. ¿Se recuerdan? Romanos 12, vamos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros la renovación de nuestra mente, ¿sí? Porque dice que nosotros, después que pasamos por ese proceso de salvación, comienza un proceso de lo que es la santificación, ¿verdad? Entonces, el proceso de santificación, una de las cosas que viene es renovar nuestra mente. Por eso dice el primer versículo que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes se sacrificaban animales. Ahora no, ahora somos nosotros los que tenemos que sacrificarnos como sacrificio vivo. Tenemos que ponernos nosotros para la adoración a Dios, para estar en la obra del Señor como, a ver cómo me puedo explicar para que me entiendan. Nosotros somos el sacrificio vivo, nosotros nos damos a nosotros mismos por la obra, por nuestros hermanos, por todas las cosas que necesitamos hacer, ¿verdad? Ya no tenemos que matar una paloma ni llevar el mejor buey al sacrificio. Jesucristo pagó de una vez y por todas, Él es el Cordero. Perfecto, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero, por eso el versículo 2 nos dice que no nos podemos conformar a nuestro entendimiento, no podemos conformar a este siglo. Pero el problema es que si no nacemos de nuevo, no sabemos cómo vamos a conformarnos a este siglo. Nuestra mente sigue pensando en las cosas de este siglo. Pero aún cristianos en este momento tienen su mente puesta en las cosas del mundo y no en las cosas de arriba. Entonces el cristiano tiene que renovar su mente. Ahora, es necesario considerar la importancia que tiene nuestra mente en el proceso de transformación de nuestra vida. Dicho de otra manera, lo que tengamos en nuestra mente, mis hermanos, eso va a cambiar nuestra vida. ¿Sí? Debemos ocuparnos de la información que entra a nuestra mente. Es muy importante eso. Y de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que estar acorde a la palabra del Señor. Nuestros pensamientos tienen que estar acorde a todo lo que tiene que ver dentro de lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestros pensamientos dicen que tienen que estar puestas las cosas de arriba y no las de la tierra. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestros pensamientos en otras cosas que no son las cosas de Dios, eso va a afectar nuestra manera de ser, va a afectar nuestro día a día, va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor, va a afectarnos primeramente a nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, es por eso que los pensamientos de Dios tienen que estar en nosotros las 24 horas. Es imperativo eso. Para que entonces nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque si no tenemos la mente de Cristo, no podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Nosotros somos, recuerden que somos barro, Cristo es el alfarero, ¿verdad? Nosotros somos el barro, Él nos moldea, Él nos da forma. Pero nosotros tenemos que dejar que Él nos dé forma, ¿verdad? Ahora, pero de igual manera que nosotros somos barro y Cristo es el alfarero,
El mundo le da forma también a muchas personas, incluyendo cristianos. Entonces tenemos que tener claro dónde nosotros tenemos nuestra mente, dónde tenemos nuestros pensamientos, porque si el mundo nos da forma a través de nuestros pensamientos y nuestra mente, vamos a ser moldeados a lo que el mundo nos da. Ahora, recordemos algo muy importante. Dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Es muy importante dónde tenemos nuestra mente. Ahora, ¿cómo evitamos entonces que el mundo nos dé forma a nosotros en nuestra mente? Tenemos que renovar nuestra mente. Esa es la manera de nosotros evitar que el mundo nos dé forma en eso. Dice la Biblia en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿qué significa el espíritu de vuestra mente? La mente tiene un espíritu, ¿sí? En otras palabras, nuestra mente tiene lo que nosotros solemos llamar la mentalidad. El hombre no solo tiene una opinión y un punto de vista. Nosotros también tenemos el poder de percibir y detectar nuestras cosas en nuestra vida. También tenemos posturas, tenemos conductas, tenemos orientaciones, tenemos actitudes. Pero lo que pasa es que nuestra mente muchas veces se va a lo que le llaman actualmente el hedonismo. Actualmente no, siempre se le ha llamado el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Ponemos las cosas del hombre por encima de las cosas de Dios. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el hedonista nunca va a tener en cuenta a Dios para nada. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, como estábamos diciendo, cómo nosotros, en dónde nosotros ponemos nuestros pensamientos, nuestra mente, para poder entonces no llegar al hedonismo. Actualmente el mundo está es hedonismo puro. Todo lo que tú escuchas es yo, el hombre por encima de todo. Han dejado a Dios atrás, han quitado a Dios de todos los lugares, han quitado la oración de Dios en las escuelas. Ya el hombre no necesita hablar de Dios, según ellos, ¿verdad? Ese es el hedonismo. Y el hedonismo no tiene nada que ver con Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios en tiempos antiguos cuando el hombre se glorificó a él mismo? Por ejemplo, cuando Moisés fue a recibir en el monte los mandamientos, ¿qué pasó con el pueblo y su hermano Aarón abajo? ¿Qué hicieron? Un becerro. Vamos a adorar a alguien. El hombre tiene necesidad siempre de adorar a alguien, ¿verdad? Ahora, eso que ellos hicieron fue una idolatría. Pusieron todo por encima de lo que Dios le había dicho a Moisés que ellos tenían que hacer. Tenían que esperarlo, tenían que recibir los mandamientos cuando bajara Moisés. Pero ellos no quisieron. Y eso actualmente está muy de moda. No queremos las cosas que Dios nos dice, queremos hacerlas a la manera de nosotros porque las queremos o las vemos más fáciles. Hoy el maestro lo decía. El hombre quiere hacer las cosas a su manera porque ve las cosas más fáciles. La obediencia, por ejemplo, estaba hablando de la obediencia. Es más fácil para el hombre obedecer lo que el mundo dice que obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Porque pasó algo. ¿Qué hizo Dios en ese entonces? Romanos 1:28, Brandon lo acaba de leer, dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué hizo Dios entonces? Trastornó la mente de aquellos que no querían ver a Dios como digno de ser reconocido. Y hoy pasa lo mismo, ¿verdad? Dios trastoca la mente de toda persona que no quiere ver a Dios como digno de ser reconocido y atesorado por encima de todas las cosas. Dios es el Rey Supremo. Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Pero hay personas que no quieren ver a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? Se quieren ver a ellos. ¿Cómo sabemos nosotros que hay personas que hacen eso? Bueno, por sus actitudes.
las actitudes que toman, porque no quieren buscar a Dios. Tú le hablas de Dios y las personas lo que menos quieren es que tú le hables del Señor, ni que tú le digas lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? No, yo no soy religioso, yo no, ¿me entiendes? Entonces, sacan a Dios de todo para exaltarse ellos mismos, pero Dios los envía una reprobación en sus mentes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema cuando Dios hizo esto en Romanos 1:28, cuando lo dice? Es algo que está gobernando en la mente de muchos. Ahora, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, pero ¿qué más? Todas las cosas serán hechas nuevas, ¿verdad? Dios nos rescata, pone en el corazón nuestro la salvación, somos salvos. Nosotros, cuando somos nueva criatura, no quiere decir que Dios nos va a remodelar. Algunos creen que Dios va a empezar a remodelar cuando se trata de la salvación. Cuando se trata de la salvación, lo que está nuevo es lo de adentro, no lo que está afuera, ¿verdad? Es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Dios trabaja en nuestro interior, nos cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos da vida nueva. Nueva. Quiere decir, ya no seremos más los mismos, ya eso pasó, ya eso quedó atrás. Y lo vuelvo a repetir, no quiere decir que cuando somos nueva criatura, Dios nos va a reformar, o Dios nos va a rehabilitar, o Dios nos va a reeducar. No, somos nuevas criaturas y punto. Cuando somos nueva criatura, pues tenemos la mente del Señor. ¿Sí? 1 Corintios 2:16 dice esto: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo le hago a cada uno de nosotros es: ¿cuánto tiempo pasamos con Cristo para tener la mente de Cristo? Para pensar como Cristo piensa. Necesitamos pasar tiempo con Cristo. Pasar tiempo con Cristo. ¿Cuánto tiempo pasamos en intimidad con el Señor? No es tan solo venir a los cultos de oración, no, es más importante el culto tuyo en lo secreto, como dice el Señor. Tú entras a tu aposento, cierras la puerta y ahí oras y ayunas. Y yo te recompensaré en público, pero hay que estar en lo secreto. ¿Cuánto tiempo pasamos con Cristo? Mira, familia,
nosotros comenzar a renovar nuestra mente. Hoy vamos a hablar de 4 puntos nada más por el tiempo. Y la semana que viene estaremos tocando los otros 5. Número 1, primer punto que nos separa de Dios completamente y no nos deja renovar nuestra mente. Y es que tenemos que ser libres del pecado. Para eso vamos a Romanos 1, 28 al 32. Romanos 8, ¿cómo es? Romanos 1, 28 al 32. Mira lo que dice la palabra. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios nos entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin sentimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Debemos de ser libres del pecado. El pecado, todos saben el origen del pecado, ¿verdad? Si van a Génesis, ahí está, ¿verdad? Ahí vemos cómo Adán y Eva, y por el pecado de la desobediencia de Eva, por escuchar la serpiente, entonces entró el pecado. Adán, ¿qué hizo? Escuchó a Eva, desobedeció a Dios, porque el responsable de eso era Adán, no Eva, ¿verdad? Escuchó, y por esa desobediencia entró el pecado al mundo. Actualmente continúa la misma lucha en la mente de muchos cristianos. Ahora, lo que pasa es que existe una diferencia entre cometer pecados y vivir una vida de pecado. Por eso debemos de ser libres de pecado. Porque muchos no es que pequen, es que viven todavía una vida de pecado. Recuerden que por ser esclavos del pecado, Dios entregó una mente reprobada a cada persona, a cada uno. ¿Sí? Estaban completamente viviendo apartadas de los designios de Dios. Viviendo, las personas cuando viven apartadas de los designios de Dios, de sus leyes, de sus valores y todas esas cosas que Dios nos dice a través de su palabra, esas personas viven y son esclavas del pecado. Hoy se ve a un cristiano que está de acuerdo con la homosexualidad. No estoy hablando que estés en desacuerdo del homosexual, estoy hablando de la homosexualidad, ¿verdad? Eso es pecado para Dios. La palabra de Dios dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Hay personas actualmente que están a favor del aborto. Eso no son principios de Dios, no son valores para Dios. ¿Sí? Hay personas que cometen incestos. ¿Sabe lo que es incestos? Hoy se ve mucho eso. Hermanos con hermanas, primos con primas, padres con hijos. Eso es pecado para Dios. Las mentes, ¿cómo tú crees que está la mente de esa persona? Esclavizada al pecado. Esclavizada al pecado completamente. La zoofilia con animales. Es una depravación total lo que hay actualmente en la sociedad. Entonces el Hijo de Dios tiene que tener la mente de Cristo para no caer en esa esclavitud de pecado. Ya fuimos libres. Dice que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo el Hijo de Dios o un cristiano va a seguir viviendo esa vida de pecado? No puede. Número uno, puede que no sea cristiano. Hay que examinarse, ¿verdad? Isaías 59 del 1 al 2 dice: y he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Dios qué hizo? Tapó sus oídos. ¿Por causa de qué? Del pecado. Muchas veces, pero pastor, que yo no entiendo por qué yo sigo en lo mismo. Porque estás practicando el pecado. Es una práctica constante, es un estilo de vida lo que está pasando, lo que estás llevando. Dice que Dios se hace así, cierra su oído. Hay que autoexaminarse. ¿Por qué, mi hermano? La consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia de pecar nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos quita la paz de nuestra alma. El pecado nos trae sufrimiento. El pecado nos conduce a la muerte misma, como dije ahorita. Ahora, ¿cuál es el remedio? Porque gloria a Dios, que Dios siempre nos da la salida. Y la salida está en Él. ¿Cuál es el remedio? Jesús es el remedio. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es el primer remedio. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Cuál es el remedio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo la gente la han cogido ahora como un amuleto. Cubro mi carro con la sangre de Cristo, cubro mi casa con la sangre de Cristo, yo oro para que mi hijo esté cubierto con la sangre de Cristo cuando vaya a la escuela. Para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo era para limpiar todo pecado. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué otra cosa podemos tener? ¿Qué otro remedio? La obediencia al Evangelio. Y gloria a Dios que vamos ahora en el tiempo de varones, nos van a predicar sobre la obediencia. Necesitamos ser obedientes. ¿Pero obediente a quién? Al Evangelio. Al Evangelio. Si no somos obedientes al Evangelio, ¿a quién le estamos sirviendo? Al mundo de pecado. Y Dios cierra su oído. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que apartarnos del pecado, hermanos. Número 2. Tenemos que someter nuestra mente a Cristo. ¿Hay algo que no se entiende ahí? Tenemos que someter nuestra mente a Cristo. Vamos a 2 de Corintios 10. No escucho las Biblias porque le están poniendo en el texto. Okay. Ya me están haciendo trampa. 2 de Corintios 10, vamos a leer del 3 al 5. Mira lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, como Pablo, nosotros somos simples y frágiles humanos. ¿Cuántos saben eso? Pero no necesitamos usar planes ni métodos humanos para ganar nuestras guerras y nuestras batallas. No necesitamos eso. Las poderosas armas de Dios están disponibles para pelear contra todas esas fortalezas. ¿Sí? Los cristianos deben decidir qué métodos van a emplear. ¿Los de Dios o los del mundo?
¿Qué métodos vas a emplear? ¿Sí? Recuerden que Dios quiere que renovemos nuestra mente, que nuestra mente esté transformada según Romanos 12:2, ¿verdad? Por tanto, existen dos tipos de mentes: las mentes que son depravadas y las que son renovadas. Una mente depravada es una que no tiene capacidad para discernir nada que venga de los cielos. Nada. Esa mente está depravada completamente. Y una renovada es aquella que discierne todo lo que tiene que ver de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. La mente depravada no comprende nada de la voluntad de Dios. Y esa mente depravada es la que hace lo que le da la gana. Esa mente depravada se vuelve rebelde, no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Y la mente que discierne, esa es la que conoce la voluntad de Dios y hace lo que debe de hacer, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra que un hijo de Dios debe de hacer. Entonces hay dos maneras de usar la mente. Una es la verdad y la otra es la mentira. ¿Cuál es la que está dominando tus pensamientos? Número 3. Número 1 dijimos que era apartarnos del pecado. La vida de pecado tiene que estar fuera. No podemos vivir una vida de pecado, ¿verdad? Segundo, tenemos que someter nuestra mente a Cristo. Nuestra mente le tiene que pertenecer al Señor. Pero número 3, tenemos que pedir ayuda a Dios en oración, ¿verdad? Y Romanos 12, vamos entonces para atrás, Romanos 12, y vamos a leer versículos 11 y 12. Dice: no seáis perezosos, escuchen, porque muchos viven vidas vacías, frías. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la ¿qué? A la oración. No, dice la palabra, no perezosos. No perezosos. ¿Qué quiere decir? Hay personas que para todo lo demás tienen un ánimo tremendo, pero en lo que concierne a las cosas de Dios y a las armas que Dios nos dio, pues no la tienen. Dios dice: hay que orar. Ay, no, estoy cansado. Pero mi hermano, si hay 24 horas del día para orar, sí, pero usted no sabe que yo llego cansadísimo. Pero si ¿quién te dijo que para orar tú tienes que tener un lugar específico? Tú puedes orar el día entero a Dios. En tu mente puedes orar. Tú puedes estar trabajando y tú puedes estar orando al Señor. Pero somos perezosos para las cosas de Dios. Para las actividades de Dios ponemos 24,000 peros. Sin embargo, para ir a trabajar al mundo, aquí hay uno que se levanta a las 4:30, creo que es el que más temprano se levanta. Y él va a trabajar todos los días. Porque él sabe que si no va, ¿cómo alimenta a su familia? Ahora, ¿eso es malo? No, Dios nos mandó a eso, a proveer para nuestra familia. Pero Él también los domingos está aquí, en las actividades de la iglesia está. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Él sabe. Pero somos perezosos para las cosas de Dios. No podemos flaquear, mis hermanos, en el celo y en el fervor, en el servicio a Dios. El servicio a Dios tiene que ser algo importante
Mira lo que dijo Lutero. En cuanto el celo, no seáis perezosos, dijo Lutero. No sean perezosos. Después dice, más adelante, que tenemos que ser fervientes en espíritu. Míralo ahí, no perezosos, después fervientes en espíritu. ¿Eso qué sugiere? Sugiere que debemos tener una vida que resplandezca por la acción del Espíritu de Dios. Es decir, que nuestro celo y nuestro entusiasmo debe estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Tenemos que servir al Señor. Tú sirves al Señor no tan solo en la iglesia, tú sirves al Señor donde tú trabajas, en la escuela que tú vas, tú sirves al Señor allá afuera, empezando, saliendo por esa puerta, para allá tú estás sirviendo al Señor. Dice la palabra, hacerlo todo como para quién, para el Señor. Hay que servir al Señor. La frase gozosos en el Señor, dice ahí, esa es una frase bien maravillosa, ¿sí? Muchos creyentes se sienten en situaciones de que la vida misma nos pone y te dicen, no, es que yo no puedo estar gozoso porque mira todo lo que me está pasando. Pero ¿cómo es posible? Es verdad que pasas por una etapa que tú dices, wow, pero tenemos esperanza, gozosos en la esperanza. ¿Quién es la esperanza? Gozosos en Cristo, gozosos en la esperanza, gozosos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que tiene una recompensa de vida eterna para cada uno de nosotros. Sí, mi hermano, pero es que eso es bueno decirlo así. ¿Y qué tú quieres que te diga? No, muérete o tírate ahí a ver si Dios un día. ¿Qué tú quieres que te diga? Yo te tengo que decir lo que dice la palabra. Yo te tengo que decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo te tengo que decir que yo he tenido ganas de tirar la toalla y no he querido y no he podido. ¿Por qué? Porque estoy gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, pero constante en la oración. Tenemos que vivir alegres en el Señor. Ustedes no saben, cuando uno llega a la iglesia y ve a los hermanos llegando y unos contentos y gozosos y de pronto vienen otros. Uno dice, ay mi madre, ¿qué vendrá ahí ahora? Me pongo a temblar. ¿Será que me iré de aquí hoy a las 12 de la noche? Gozosos en el Señor. No importa el problema. El Señor es nuestra esperanza. Dice Pablo que tenemos que estar sufridos, es decir, pacientes en la tribulación. Hay que ser pacientes. Ahora, ¿quién es paciente en la tribulación? Pero dice Pablo que tenemos que ser pacientes en la tribulación. Eso lo aprendemos. ¿Cómo lo aprendemos? En nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo lo aprendemos? Constantes en la oración, en nuestra intimidad con el Señor. Lo aprendemos. No se crean que no, lo aprendemos. Llegan los problemas y tú dices, bueno, pues llegó otro que más, otro rey al tigre. ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a cambiar tú la situación? No, ya Dios lo estableció así, porque el problema que te viene, cuidado, Dios lo manda también. ¿Ok? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Luchando en contra de Dios? No, hay veces el problema viene porque Dios te quiere enseñar algo ahí. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano y Él hace como Él quiere. Amén. Pero tenemos que ser constantes en la oración, hombres y mujeres de oración. Número 4, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Oye, eso es bien difícil, actualmente es difícil, porque es que el mundo ha tomado una ventaja en la mente del creyente, que es horrible eso. El creyente tiene que tener su mirada en las cosas de arriba. ¿De dónde viene tu salvación? De arriba. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 4.
Colosenses 3, ¿ya lo tienen? Del 1 al 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Saben que este versículo fue el que le puso la tapa al pomo de la iglesia donde yo salí corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día predicaron de este versículo, pero en el primer capítulo, en el primer versículo, dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y el predicador de ese día le dijo a alguien: ya el Hijo de Dios no tiene que poner la mirada en las cosas de arriba. Tú la miras para abajo y decreta lo que hecho tú quieres y hecho está. Y ahí mismo me quité la corbata y dije: hasta luego, voy. Ese versículo. El Hijo de Dios tiene que poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Nosotros fuimos resucitados con Cristo. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que saber que fuimos transformados, que fuimos cambiados, que nuestro corazón tiene que estar enfocado en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Nuestro corazón tiene que estar enfocado en las cosas celestiales, en los tesoros espirituales, en las bendiciones que Cristo tiene para nosotros. Él ganó las bendiciones por nosotros. Y en su misericordia nos las otorga. No creas que tú mereces tantas bendiciones tampoco. Dios te las da por su misericordia. Porque nosotros lo que merecíamos era el infierno. Y por ese sacrificio de la cruz de Cristo, nosotros estamos acá, salvos. Ahora, al mundo esto no le parece gran cosa. ¿Sí? Los incrédulos se ríen de nosotros. Nos llaman tontos a los cristianos porque adoptamos un estilo de vida diferente, que rechazamos las cosas del mundo, que rechazamos los valores del mundo, porque nosotros tenemos una relación con el Señor, pero el mundo nos tilda como locos. Ellos no entienden. Ahora, esa teoría que han sacado por ahí de que el cristiano no se enferma, eso no, ¿verdad? Digo, yo pasé por una tremenda, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Nosotros nos enfermamos lo mismo que se enferma el incrédulo. Pasamos por las tribulaciones que ellos mismos pasan. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Dice que el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que a través de su sacrificio tenemos vida eterna. Que Él es la esperanza de gloria. En otras palabras, cuando nosotros pasamos por la tormenta, Cristo nos lleva de su mano. Nosotros no le cogemos la mano a Cristo, porque cuando tú le coges la mano a Cristo, cuando a ti te dé la gana, tú la sueltas. El hedonismo. Cristo nos la agarra a nosotros. Él dice: nadie los arrebatará de mi mano, porque nos tiene ahí. Él nos lleva. La tormenta, no importa, Él nos lleva. Él está con nosotros. El mundo no tiene eso. Filipenses 3:20. ¿Por qué tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde viene el Salvador. Mi hermano, en la tierra no existe ningún tesoro duradero. No existe. Ponle tú el nombre.
Ponle el amount en tu banco, el que tú quieras. Que cuando Dios dijo, hoy se va, todo eso se quedó. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en las bendiciones que el Cristo resucitado y ascendido ganó para los pecadores. Eso es. Los verdaderos valores que duran solamente lo puedes encontrar en Cristo. Solamente. Solamente. Los creyentes pasan por muchas de las dificultades, pero estamos agarrados en Cristo. Estamos agarrados en Cristo. Para cuando el Señor regrese, va a regresar como el juez de todo el mundo. Ahora es nuestro Salvador, pero cuando regrese va a ser el juez. Y un juez que no podemos comprar. Actualmente tú ves casos que tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque lo compran. El hombre es muy fácil, pero con el juez, Jesucristo, ahí no hay. Espérate, Dios, es que te voy a dar $1,000 para que me... Gracias. $1,000 para que me quite este pecadito. No, ahí no hay eso. Con Jesucristo, no. Jesucristo ahora está oculto del mundo, pero Él será visible y se revelará en la gloria venidera. Cuando Él venga, se va a revelar a todos. Conclusión de esta segunda parte. Lo primero que tenemos que saber es que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? Examínese en su casa. Examínese usted con la palabra. ¿Sí? Todos tenemos que examinarnos. Lo segundo es que la mente nuestra tiene que ser la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la primera mente que teníamos antes de conocer al Señor, Dios la trastocó por todas las cosas que se estaban haciendo. Dios trastocó esa mente, pero vino Cristo, ya tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Fuimos nuevas criaturas, fuimos cambiados, nuestra mente tiene que haber sido renovada. Después vimos en el día de hoy las 4 maneras de poder renovar nuestra mente. Sí se puede, mi hermano, sí se puede hacer. ¿Ok? Es duro, es un sacrificio, pero qué rico ese sacrificio. El mejor sacrificio que tú puedes hacer es del lado de Cristo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las 4 primeras maneras de ver para renovar nuestra mente? Eliminar el pecado. Tenemos que apartarnos de la vida de pecado. ¿Sí? Hay que apartarse de esa vida de pecado. Después tenemos que someter nuestra mente a Cristo. Nuestra mente tiene que ser sometida a Él. Después tenemos que pedir que ayuda en oración. No ser perezosos. Aquí tú dices, vamos a hacer un culto de oración y no viene nadie. Somos perezosos. Tenemos que ser diligentes en la oración. Y el 4º punto que vimos es que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Este mundo es pasajero, esto que tú ves, esto se queda o se va o hasta que Cristo diga, ¿verdad? Pero tú tienes que ver a dónde tú vas. ¿Me entiendes? Tenemos que poner la mirada en Cristo.
en las cosas que tienen valor para nuestra vida, en las cosas que nos ayudan a guiar nuestra familia. Hay que poner la mira en las cosas de arriba. Yo me quedo frío, porque yo escucho cristianos que dicen, ay, como se demora el pastor en predicar, ya lleva 1 hora y media ahí. Bueno, y cuando tú vas a una feria, te metes 5 y no protestas. Y caminando. Ay, si me pudiera tomar una agüita. Nadie protesta. Y un sol que raja las piedras. Pero aquí, porque el pastor se pasa 5 minutos. Oye, pero ¿tú sabes lo que es? Qué desconsiderado es ese pastor. Él no sabe que tenemos que trabajar. No estoy hablando de esta iglesia, es de otra. ¡Eso! Gloria a Dios. Pero mis hermanos, sucede. Sucede. Vamos a la frase y seguimos la semana que viene. Dice Charles Spurgeon esto. La frase no la van a poder ver ahí, pero se las digo. El nuevo nacimiento nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. ¿Qué ustedes creen de eso? Charles Spurgeon. Se lo vuelvo a repetir, y si lo quiere apuntar, apúntelo. El nuevo nacimiento nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. Ahí está dicho. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no ser tan solamente oidores, sino hacedores de ella. Que salgamos de aquí, Señor, gozosos en el Espíritu, dispuestos, Señor, a poner por obra todas las cosas que escuchamos, a cambiar nuestra mente y poner la mente de Cristo, Señor, y la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gracias por este tiempo. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, que Dios bendiga su palabra. Vamos a la alabanza final. ¿Puede ponerse de pie? Los varones que yo diga ahora, que no se me vayan. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe
desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo, tu palabra. Estamos despedidos, mi hermano. El Señor les bendiga y gracias por acompañarnos.